Las células no automáticas van a tener una curva de despolarización diferente a la de las células automáticas como ya vimos. Las células no automáticas van a tener una fase de despolarización diferente a la de las células automáticas. Y estas células no automáticas se van a parecer mucho más a lo que nosotros conocemos del potencial de acción y de las fases de ese potencial de acción de las otras células del organismo. Es fundamental entonces que en estas células no automáticas vamos a diferenciar que existen 5 fases. La primera fase es una fase cero, que ocurre lo mismo como en las células automáticas. Es la fase como tal en la cual vamos a partir de una célula que es muy negativa y vamos a ir volviendo a la célula muchísimo más positiva para que cuando se llegue a un nivel más positivo se realice la acción. ¿De qué va a depender que la célula pase de ser negativa a positiva? Va a depender fundamentalmente de la entrada de sodio, que va a aportar esas cargas positivas que necesitamos al interior. Eso explica y hace la diferencia con las células automáticas, donde dijimos que esa fase cero estaba mediada fundamentalmente por un catión, pero que ese catión era el calcio y no el sodio. La fase 1 del potencial de acción en estas células va a ser una fase que es una especie de repolarización muy temprana o precoz, en la cual va a existir salida de potasio de la célula, y eso explica ese bajón que encontramos en la gráfica. Sin embargo, vemos también como esa línea que empieza a bajar se frena, y esa línea se frena debido a que en este punto se abren los canales de calcio lentos. Se abren esos canales de calcio lentos, que esos canales de calcio empezaron a activarse desde el momento que estábamos en fase cero. Sin embargo, como su nombre lo indica, son supremamente lentos y solamente se abren totalmente para empezar a realizar su función cuando estamos alrededor de la fase 1 y 2. Entonces, vamos a encontrar que en esa fase 1 había una salida de potasio de la célula, pero se va a oponer a la salida de potasio de la célula la entrada de calcio a través de los canales IKL, que esa entrada de calcio va a permitir que se realice la fase 2, que es una fase de meseta, en la cual eso nos permite prolongar el potencial de acción mucho más tiempo. Cuando se acaba entonces la fase 2, vamos a ir a la fase 3. La fase 3 es la fase de repolarización, en la cual se fundamenta en la salida de potasio todo el tiempo, lo que va a garantizar que esa célula que estaba positiva vuelva a ser tan negativa y llegue a su potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. De esta manera entonces, cuando ya logramos volver a menos 90 milivoltios, por decir algún número, o irnos mucho más negativo, que sería hiperpolarizar esa célula, vamos a encontrar que la célula llega a un punto de fase 4. Ese punto de fase 4 es la fase de reposo, que en las células no automáticas es una fase supremamente evidente y en la cual esas células se van a quedar por un periodo largo de tiempo y permanente, y que esa célula nunca va a volver a salir de esa fase 4 mientras no haya un estímulo que haga que le dé la orden para que ella empiece a despolarizarse. De esta manera entonces, y recapitulando, podemos entender que en el nodo subauricular y en el nodo auriculoventricular existen células automáticas que se van a comportar como marcapasos del corazón y que van a ser los que a través de todo el circuito eléctrico del corazón le van a dar la orden a los otros miocardiocitos auriculares y ventriculares para que se despolaricen. Si no existen estos marcapasos, no se va a realizar la despolarización de las otras células del corazón. Y es muy importante entonces también entender que siempre va a haber una de estas células automáticas que va a ganar sobre las otras. Es decir, el nodo subauricular es el marcapasos por excelencia del corazón y es el que va a dar las órdenes mientras esté bueno.
siempre que ese nodo sinoauricular se encuentre sano y esté bien, él va a dar las órdenes y el nodo auriculoventricular no se va a comportar como una célula automática, sino que va a asumir las órdenes del nodo sinoauricular. Sin embargo, cuando ya encontramos patologías, como por ejemplo que el nodo sinoauricular se bloquee o se dañe, alguien tiene que empezar a marcar el paso del corazón. Y entonces es ahí cuando el nodo auriculoventricular puede empezar a marcar el paso del corazón. Sin embargo, cada uno de estos nodos o de estas estructuras va a tener un paso diferente o un ritmo diferente. Eso explica que el nodo sinoauricular se despolariza entre 60 a 100 veces por minuto. Eso hace que la frecuencia cardíaca normal esté entre 60 a 100 veces por minuto. Mientras que si por alguna razón que no es normal el nodo auriculoventricular empezara a marcar el paso del corazón, se despolarizaría más o menos entre 40 a 60 veces por minuto. Entonces tendríamos un paciente con una frecuencia cardíaca entre 40 a 60 latidos por minuto. Y así puede ocurrir con otras células en condiciones patológicas que empiecen a despolarizarse dentro del corazón de manera automática, pero eso va a configurar otras enfermedades que vamos a ver más adelante.